Hola, hola, Dios te bendiga mucho, qué bueno poder compartir otro lunes más de Odres Nuevos. Bueno, tal vez vos lo estás viendo en otro día de la semana, en otro horario, pero qué bueno es que semanalmente podamos tener este espacio para la reflexión, este espacio para la búsqueda de renovación en el espíritu, en nuestro entendimiento y también en nuestra vida de relación con Dios. Hoy tenemos un programa especial. Es especial porque es una edición especial de Odres Nuevos. Ustedes saben que Odres Nuevos, con el pastor Pablo Deiro, siempre tomamos cada semana un libro de la Biblia. Estamos siguiendo la Biblia de la Nueva Reforma, una Biblia que puede ser una herramienta maravillosa para tu crecimiento espiritual. Y entonces cada semana tomamos un libro y le damos una mirada, abrimos una ventanita allí al libro de la Biblia con una mirada de renovación, con una mirada profética, una mirada hacia el futuro, hacia los cambios que en lo personal y en la iglesia tenemos que hacer para ser agentes de transformación en la realidad. Pero hoy no vamos a seguir con la dinámica de los libros de la Biblia porque en esta edición especial, y nos gustaría mucho periódicamente tener una edición especial de Odres Nuevos, va a ser un programa temático. No va a ser un programa donde partimos del texto bíblico primeramente, sino partimos de un tema. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien. Y bastante entusiasmado con esto de un programa especial, sí, ¿verdad? Sí, bueno. Romper un poco, así no se aburre nuestra audiencia con nosotros dos hablando todo el tiempo. La gente dice, ¿cuándo van a llegar a Apocalipsis? Eso. Este creo que es el programa número, no sé si 27, por ahí, no sé qué número, 20 y pico sí, era, ¿no? Sí, sí. Y la gente dice, van recién por... Mire, vamos a llegar a Apocalipsis, incluso a los mapas y la concordancia sí, que está al final. Bueno. ¿Sabés cuál es el tema que hoy quiero que compartamos, Pablo? Y enseguida presentamos a nuestros invitados especiales. Cuando uno le entrega la vida al Señor, esa división entre lo sagrado y lo secular desaparece. Jesús es Señor de toda nuestra vida. Absolutamente. Toda nuestra vida es sagrada, ¿no? Y dentro de nuestra vida, un área muy importante es nuestra vida laboral y vocacional, sí, ¿verdad? Sí. No es todo, pero ocupa un espacio muy significativo en sí, nuestra vida. Y el llamado de Dios es a que hagamos de nuestro trabajo cotidiano, de nuestra vocación, sea remunerada o no económicamente, pero que hagamos de eso, ¿sí?, nuestro instrumento de servicio, nuestro ministerio, nuestra herramienta para transformar y para bendecir a la gente, ¿no? Y hoy tenemos dos invitados especiales. Tenemos a Sebastián Deiros, hijo de Pablo, hijo de Tigre. Más o menos. Y tenemos a Gabriel Mraida, hijo mío, hijo de pastorcito. Y ellos nos van a compartir sobre cómo ellos viven su trabajo cotidiano, su vocación, que en el caso de ellos tienen el privilegio de que su vocación y su trabajo coinciden, pero cómo lo viven ellos desde una perspectiva cristiana, cómo pueden entender eso como su ministerio. Ahora, como estamos trabajando con la Biblia de la Nueva Reforma, si bien nuestro programa tiene una mirada todavía más amplia, cual es la de la renovación, que es más que la reforma, pero Pablo, vos como historiador, en esta temática de la sacralización de toda la vida y del trabajo y de la vocación, Lutero tuvo un aporte muy significativo. Sí. De hecho, nosotros, la explicación que diste recién es precisamente una expresión del pensamiento de Martín Lutero. Y nosotros somos, como evangélicos, protestantes, somos herederos de esa manera de concebir el trabajo en el mundo.
Lutero era un monje agustino que tuvo una experiencia de encuentro con el Señor muy significativa que dio vuelta toda su vida. Él pertenecía a la orden de San Agustín, una de las más rigurosas órdenes religiosas en Europa en el siglo XVI, y descubrió que el concepto prevaleciente a lo largo de toda la Edad Media de vocación, vocatio, estaba muy restringido, limitado a la vocación religiosa. El único que tenía llamado de Dios en su vida era el hombre o la mujer que se metía en un monasterio y se dedicaba exclusivamente a la oración, a la contemplación y a la vida religiosa. Lutero se convierte a partir de la palabra de Dios y descubre en la palabra de Dios que en realidad todo ser humano es llamado por Dios para cumplir una tarea en el mundo. Y en el caso de los creyentes, esa tarea no es solo un servicio a la humanidad, es sobre todas las cosas un servicio a Dios. Es de esta idea germinal que él saca su doctrina del sacerdocio universal de todos los creyentes, es decir, todos los creyentes son ministros, todos los creyentes sirven a Dios de maneras diferentes según los dones y capacidades que tienen. Y la otra idea es de que toda tarea honesta es también servicio a Dios y servicio al prójimo. En la mayor parte de sus escritos, que fueron muchos, Lutero atacó fuertemente el concepto de vocatio como vocación religiosa y punto, y enseñó acerca de que toda actividad humana es la oportunidad que tenemos de servir a Dios y de servir al prójimo, y somos responsables por ello. Y en consecuencia, Lutero de alguna manera seculariza lo sagrado, lo que era tenido como sagrado, inalcanzable, imposible durante la Edad Media. Lutero dice, esto es la tarea de todos los días, ¿verdad? Y por eso se dice también que de alguna manera Lutero es el padre de la secularización en el buen sentido, sí, en el sentido positivo, ¿no? Donde Dios opera, pero opera a través de la acción humana en el mundo. Seculariza lo sagrado y sacraliza lo secular. Exacto, ¿no? Esa es la quita dinámica. La dicotomía. Exacto, rompe la dicotomía, la división. Muy bien. Bueno, y trajimos aquí dos ejemplos, dos jóvenes que viven esto del ministerio en sus áreas vocacionales y laborales. Y podíamos haber elegido, Pablo, a cualquiera de los muchos jóvenes, sí, que claro, podrían ser ejemplo de esto, ¿verdad? Pero trajimos a nuestros hijos por una razón. Recién Pablo, antes de comenzar la grabación, me decía, estoy repodrido de que nos digan a los pastores, sus hijos están en el ministerio, ¿no? Bueno, la idea de hoy es que ustedes puedan ver, no solo porque son hijos de pastores, sino por el ministerio que ellos cumplen, ¿no? Que este aporte de la Reforma, este aporte de sacralizar toda la vida, de hacer sagrado tu trabajo como ama de casa, tu trabajo como carpintero, como abogado, lo que fuere tu tarea cotidiana, ¿sí? Es tan importante para Dios que Él quiere que cumplamos nuestra misión en el mundo precisamente a partir de aquello para lo cual nos llamó, nos vocacionó y en la vida cotidiana con la tarea que más desarrollamos. Si no, seríamos siervos de Dios, no sé, 1 hora por semana en el trabajo dentro del programa eclesial, ¿no? Pero Dios quiere que seamos 24/7 siervas y siervos del Señor. Así que esta es la intención de este programa y esperemos que cuando terminemos el programa, bueno, ocurran varias cosas, pero una de ellas es que vos revalorices tu lugar de trabajo, revalorices tu tarea cotidiana como tu lugar, tu espacio primordial, principal de servicio y de ministerio al Señor. Sebastián, contanos un poquito qué es lo que vos hacés
Él está en el mundo de la empresa, pero contanos qué es lo que haces. Bueno, primero que nada, Carlos, gracias por lo de decir dos jóvenes. Me siento muy halagado por eso, pero tengo la bendición de estar en el ámbito de los negocios ya hace 25 años. Es algo que de chico uno dice yo sentí, pero creo que vino un poco de parte del plan que Dios tenía para mí. De poder crecer, desarrollar mi carrera en un ámbito de negocios. Hoy estoy a cargo del área financiera de una multinacional. Tengo bajo mi responsabilidad las regiones de Europa del Este y Asia, son unos 40 países, donde el Señor me permite a mí, bueno, tener una influencia importante. Volviendo a la pregunta que le hacen a mi papá muy seguido, de si su hijo está en el ministerio, yo diría que si estar en el ministerio es estar en un ámbito de influencia, donde las decisiones que uno toma día a día, donde lo que uno hace tiene un impacto positivo dentro de la sociedad donde uno se desenvuelve, donde uno tiene la posibilidad de transformar la realidad, de contribuir a la realidad en la que uno se desenvuelve, totalmente consideraría que estoy en el ministerio, ¿no? Y bueno, Dios me ha permitido crecer, vivir en ya varios países, conocer. Ahora estás países. en Moscú. Ahora estoy en Moscú. Saliste de Bermuda, con el sol de Bermuda, a las nubes de Moscú. Estuvimos, bueno, antes de eso vivimos en la ciudad de Miami, en Estados Unidos, que es algo curioso, porque cuando surge esta posibilidad de ir a Moscú, estuve 12 años viviendo en el calor y no tenía ropa de invierno. Entonces fue un desafío interesante salir a comprarme ropa porque, bueno, en este momento en Moscú hace 15 grados bajo cero. Wow. Y nada, es un lugar frío, pero es una ciudad fantástica. Es una experiencia cultural única, no solo para mí, para los hijos, donde uno tiene la posibilidad de exponerse a diferentes maneras de pensar y el desafío de cumplir el mismo ministerio en un ámbito completamente diferente, ¿no? Con ideologías distintas, con maneras de comportarse diferentes. Pero ese es el desafío que Dios nos pone, ¿no? Dios nos manda, como vos dijiste, el ministerio está en el mundo, y en mi caso casi literalmente, ¿no? De poder cumplir el ministerio que Dios me ha dado en función de la vocación que yo tengo y de ser una chispa de influencia positiva en donde estoy, ¿no? Con los empleados de la compañía y con todo ese ecosistema que hay alrededor de una y en tu caso es un ministerio multicultural, porque no solamente está la tarea transcultural de adaptación tuyo a Rusia o a Moscú, sino que trabajás con 40 naciones, sí, con pensamientos, aproximaciones al mundo de los negocios, a la vida, a las personas, completamente disímiles, ¿no? Lo interesante de eso, Carlos, es que en última instancia las necesidades son las mismas, ¿no? Es decir, la manera de operar, la manera de expresarlas puede variar en función del contexto cultural, pero en última instancia uno llega a la conclusión de que los seres humanos somos más parecidos de lo que pensamos. La necesidad básica espiritual es la misma. Y ahí es donde uno tiene que tener esa sensibilidad de decir, bueno, ¿cómo puedo yo en ese ámbito, donde la necesidad es la misma, cómo puedo influenciar, cómo me ajusto para influenciar de una manera que sea relevante para el contexto cultural, el contexto geográfico y el contexto político en el que uno se mueve, ¿no? Pero en definitiva es más simple de lo que uno cree, ¿no? Este es un lindo tema, Pablo, para otro programa sobre misión transcultural. Exacto. ¿no? Porque... Y cómo alguien saliendo de esta iglesia y de este país y esta cultura puede llegar a tener un enorme grado de influencia en latitudes donde jamás vos te imaginaste estar. De hecho, ahora con medio mundo prácticamente está bajo la supervisión de él y viaja de un lado al otro, lugares donde están trabajando misioneros nuestros en medio de enormes dificultades. Y él entra y sale como Pancho por su casa. Así es.
decía, sería lindo hacer otro programa sobre misión transcultural, ¿no? Porque yo tengo la fuerte sospecha de que a muchos de los misioneros que enviamos desde América Latina a la misión transcultural, hemos avanzado mucho en la capacitación, en la formación del concepto de la cultura, de la necesidad de la inculturación, del aprendizaje, todo eso que los antiguos misioneros ignoraban y que cometían horrores al desarrollar su misión. Hoy, gracias a Dios, los misioneros que salen reciben ese aprendizaje. Pero me quiero enganchar para ese programa con lo que dice Sebastián, ¿no? Porque a veces salen sabiendo todo lo que es el mundo islámico o cualquier otro contexto, y no saben cómo ministrar a una persona deprimida. Sí. O no tienen acceso a ciertos sectores también de la población, porque por razones obvias, la misión transcultural está rodeada de 1 millón de limitaciones. Sí. Entonces, todo depende de dónde estás parado. Si vos estás como misionero, digamos, bivocacional, trabajando de maestro de castellano o de inglés en una escuela, vas a tener ciertos contactos. Ahora, si vos estás en puestos donde tenés contacto con muchísima más gente y personas que manejan opinión y toman decisiones y demás, la influencia es mucho mayor. Claro. Y eso está ocurriendo. Sí. Y de hecho, hijos de esta iglesia, no 1, 2 o 3, son varios, sí, habría que hacer la lista, hoy están en posiciones de enorme influencia, incluso en sectores de alto riesgo, y son excelentes creyentes, aprendieron a cumplir su ministerio acá, ¿verdad? Y hoy están sirviendo al Señor en distintos lugares. Eso es muy importante, ¿no? Decíamos también antes de empezar el programa que ellos no son solamente nuestros hijos, sino que son hijos de esta iglesia, ¿no? Y cómo una congregación local puede levantar gente para distintos ámbitos, con distintas vocaciones, pero con una misma misión, que es la de transformación de la realidad de las personas y también de los ambientes. Gaby, contanos qué es lo que vos estás haciendo. Gaby tiene un llamado de Dios, un ministerio en el mundo no de los negocios como Sebastián, sino en el mundo del gobierno, de la función pública, de la política. Bueno, muchas gracias también. Como ver, viste, cuando ves el partido por la tele y de golpe estás jugando ahí, así que ¿qué hago acá? Vos sos, entre paréntesis, yo venía siguiendo el programa. Claro, los dos son, más vale, digo, más vale que los dos no sean televidentes nuestros. Por supuesto. Que nos den rating. 2 tenés, por lo menos. Así que bueno, gracias, a mí un gran privilegio poder compartir este rato y ni hablar, habiéndonos encontrado después de un buen tiempo con Sebastián. Se veían la última vez en una cancha de fútbol ustedes, ¿no? Creo que alguna de las últimas veces fue en un picnic de la iglesia. Sí, que te atajé cuando metí. Claro. Después del 4.º gol empezó a atajar. No, sí, como decía recién, tengo hace ya como 15 años que, primero desde la universidad y ya hace un buen tiempo también desde mis distintos espacios laborales, un grado de inserción en la política, que además lo vivo, lo asumo y lo disfruto como un llamado, como parte de mi vocación, como una parte muy importante del propósito de Dios para mi vida. Actualmente soy gerente general del Instituto de la Vivienda acá en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que además la temática, además de tener un componente político, que en alguna medida es secundario, la temática tiene mucho que ver con lo social, con el eje de vivienda, pero en un año tan particular en lo cual lo social, lo sanitario, estuvo y está tan entrelazado, bueno, con una responsabilidad y también con una injerencia en cuestiones sociales
que otra vez, que a mí me gratifican, me llenan de entusiasmo y lo vivo o intento descubrirlo diariamente como, bueno, como parte de lo que Dios quiere para mi vida, para nuestra familia y para este tiempo. Así que... Concretamente, una de las tareas que estás liderando es la urbanización de los barrios populares llamados las villas de emergencia, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos a cargo 4 procesos de integración social y urbana acá en la Ciudad de Buenos Aires, que básicamente sí es, digamos, cambios en las condiciones de vivienda, pero también en cuestiones de infraestructura, de agua, cloaca, iluminación, apertura de calles, y también con un componente de desarrollo laboral y productivo. Entonces, digamos, uno de los componentes tal vez más importantes de mi función actual tiene que ver con llevar a cabo estos procesos de integración en los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires para revertir algunas condiciones digamos, de atraso, de carencias y de dificultades, tanto de vivienda como de infraestructura, como también económico-laborales. Pablo, vos mencionaste también en el backstage de esta charla, ¿no? Un tema interesante para enfatizar, ¿no? Y creo que vos sos la mejor persona para poder enfatizar esto, ¿no? Que esto no surge por generación espontánea, ¿no? Que detrás de Sebastián y detrás de Gabriel hay horas de esfuerzo, de estudio, de trabajo, de carreras. Él mencionaba la universidad, Sebastián lo mismo. Digo porque nos están viendo jóvenes también, y aspiran quizás en estas áreas o en otras, en el arte o en otras, los medios de comunicación, aspiran a ser agentes de influencia en el reino de Dios, ¿no? Es interesante porque en la palabra de Dios está muy claro que vocación no significa encontrar una manera de ganarse la vida rascándose y sin hacer nada. Este es el concepto que también atacaba Lutero en su tiempo, porque en el pensamiento de Lutero, y lo dice, Lutero es un tipo de una lengua bastante suelta y muy directo, para él los religiosos, y él había sido un religioso, eran unos panzones inútiles que lo único que le interesaba era la comida, llenarse de plata y explotar a la plebe lo más que podían. Y el Lutero era un tipo de mucho estudio, de gran transpiración, de enormes esfuerzos. Realmente cuando uno estudia la vida de él, se sorprende de cómo en relativamente pocos años logró tanto. Ahora, logró tanto porque también se esforzó mucho y trató de vivir toda experiencia humana posible, no se aisló de nada y todo lo consiguió con riesgo, mucho riesgo, de hecho su propia vida estuvo en riesgo muchas veces, mucho riesgo, mucho esfuerzo. Yo creo que lo he citado ya, y si no alguna vez predicando acá en el centro lo tengo que haber citado más de una vez, un verso que me quedó, me impactó mucho en su momento cuando lo leí la primera vez, de un poeta, creo que escocés, Browning, que dice más o menos así: ¿cuál es el secreto de los hombres que alcanzan la cumbre del éxito en la vida? Y responde en el verso: ellos trabajaron la noche entera mientras los demás dormían. Y yo creo que aquí está la clave del cumplimiento de una vocación. Cuando el resto de las personas están durmiendo, sea descansando, literal o no, o de puro perezosos o de irresponsables o de lo que fuera, el hombre, la mujer que cumple la voluntad de Dios y lo hace con gran satisfacción y con fruto abundante, es el que se empeña.
Jesús es el modelo de eso. Yo no lo veo a Jesús tirado en una poltrona, en una hamaca paraguaya, diciéndole a los discípulos que lo apantallen y le traigan una limonada bajo la palmera. Jesús era un laburante, laburó toda su vida hasta los 30 años con la carpintería de su padre y mantuvo a su mamá y a la chorrera de hermanos que tenía. Y se ve que los dejó bastante bien porque se dejó la casa a cumplir su ministerio. Y los 3 años y pico de ministerio no descansó ni de noche ni de día en hacer la tarea que el Padre le había encomendado hacer. El apóstol Pablo fue otro laburante de primera, un hombre que tenía la mejor preparación de su tiempo, educado con lo mejor de su tiempo, pero también un laburante. Y animaba a otros a hacer lo mismo. Timoteo, medio porque andaba enfermo o porque tenía miedo, porque era medio cobardón, o lo que fuera, en algún momento aflojó. Pablo le escribe la primera carta y lo levanta en peso: cumple tu ministerio, lo aprieta por todos lados. Y no te olvides las profecías y sos responsable. Labura, pibe, porque no hay otra manera. Si querés ser buen misionero, querés ser buen pastor, buen financista, buen político, rompete el alma y Dios te va a bendecir y te va a llenar. Hay un elemento que, si me permitís, que el esfuerzo sin una clara dirección no sirve para nada. Es decir, el esfuerzo solo puede llevarte lejos. Pero si no hay, y vos lo mencionaste, si no hay un propósito claro de para qué te estás esforzando, ¿no? Estás gastando energía, estás gastando recursos, estás invirtiendo tu vida en algo que no está conforme a la voluntad de Dios. No me olvido nunca, Carlos, cuando en esta iglesia se hacían las famosas clínicas del propósito. Pero creo que era muy acertado, porque el mensaje que me acuerdo se daba en ese entonces era: te tenés que esforzar. O sea, hoy en día no podés llegar... Talento solo no alcanza. El talento solo no alcanza. Exacto. Inteligencia tenés que saber sola a no dónde alcanza. vas. Hoy se habla del norte, ¿no? Si vos no tenés una guía que te dice, vos vas para allá, y tenés esa convicción de hacia dónde estás yendo, el esfuerzo solo no sirve. Pero tienen que trabajar conjuntamente. Tiene que haber una idea clara de quién soy, a dónde voy, y en función de eso, qué es lo que tengo que hacer para llegar, ¿no? Y también vos usaste la palabra éxito, ¿no? En definitiva, el éxito en sí no significa nada si no hay un propósito. Entonces hay un elemento fundamental cuando uno cumple un ministerio, ¿no? Una vocación. La vocación está muy atada al propósito, es entender qué es lo que Dios quiere de mí, a dónde voy, para qué estoy en la tierra. Y cuando uno lo tiene claro, entonces le das para adelante, metés todas las fichas y te esforzás, pero tenés claro a dónde vas. Si no, vas a estar como el pueblo judío en el desierto, caminando y no tenía ni idea de dónde ibas, gastando recursos y desperdiciando su vida, cuando Dios les había dicho, pero ustedes tienen que hacer esto, tienen que ir acá. Entonces es importante hacer esa distinción. Solo agrego, lo enfoco en la política y me arriesgaría que podría aplicarse a otras disciplinas, otros espacios. Creo que hay algo de poder encontrar el desafío entre no romantizar el llamado y creer que porque uno sintió algo o tuvo alguna palabra o cree que es de Dios, eso automáticamente abrirá un camino llano, sencillo y que eso reemplazará muchas horas de esfuerzo, de disciplina, de compromiso, constancia, resiliencia, aprendizaje, errores, acierto y todo lo que hace cualquier carrera en la vida. Por lo que digamos, hay que tener llamado, es importantísimo, y a eso hay que sumarle muchísimo trabajo, constancia y muchas cosas que también ameritarían capacitación, vínculos, juntarse con otras personas, orar, santidad, etcétera, etcétera, y podríamos estirarlo. Pero también, digamos, el otro extremo, y esto sí seguro se aplica a la política, hay algo como de
del político cristiano como el que está sometido a algo tremendo y que está ante las 100.000 tentaciones y en un ámbito 100% hostil y que todo es difícil y que la otra punta de ese balance que tenemos que tratar de encontrar es creernos mártires por hacer algo o algo heroico en haber terminado la facultad o hacer algo. Y tampoco es tanto, ¿no? Porque la realidad es que cuando uno puede encontrar ese norte, ese propósito, también es un privilegiado, digamos. Yo me siento tan pleno de entender que estoy haciendo algo para lo cual Dios me trajo acá y eso me genera satisfacción, plenitud, agrado, me pone contento, hace que disfrute, ¿no? Entonces hay algo también entre no romantizar que, bueno, Dios me lo dijo, ya está, pero tampoco creernos que va a ser todo tremendo, ¿no? Bueno, si uno está cumpliendo el propósito de Dios para la vida de uno y lo vive en un entorno con todas las facetas, ¿no? Con el componente familiar, con el componente comunitario, eclesial, con el componente de amigos, etcétera, con todos los rubros y las partecitas que van encajando en eso del propósito. El correlato es la vida plena, abundante, con disfrute, con desafíos, con idas y venidas, con pecado, restauración, con todo lo que es la vida, pero una vida de plenitud. Hay dos metáforas, por lo menos, en el Nuevo Testamento, generalmente en el apóstol Pablo, que de alguna manera ilustran esto que estamos oyendo. La primera metáfora es la de la carrera, está tomada del atletismo. Pablo se ve que era muy afecto al atletismo y en varios lugares él habla de una carrera. Y bueno, en una carrera hay una meta, hay un propósito, en una carrera hay un esfuerzo, hay preparación. Es decir, es muy buena esa metáfora bíblica para entender un poquito cómo es esto. De hecho, Pablo en 2 Timoteo dice, ya he acabado la carrera. Otra cosa interesante de darse cuenta cuando uno ha completado algo, ¿verdad? Ha terminado algo, si no es tremendamente frustrante. Correr como loco, como un hámster en la rueda y no llegar a ningún lado. He acabado la carrera. Y la otra metáfora aparece también ahí en ese balance final de Pablo, que es el de la batalla, que también tiene que coronarse con una victoria. La victoria es la meta, en una batalla no podés tener otra meta que no sea ganar la batalla, pero que demanda enorme esfuerzo, preparación y utilizar los recursos que Dios nos da, la armadura, etcétera, etcétera. Creo que estas dos metáforas que se repiten varias veces en el Nuevo Testamento nos pueden ayudar a entender desde la ilustración cómo funciona esto de la vocación, de la dirección, de la meta, del esfuerzo, de la preparación, todos estos elementos componentes de una carrera ministerial en el mundo. Qué bueno, qué bueno. Decíamos en la introducción al programa que los habíamos elegido a ellos por ser nuestros hijos y por esta pregunta recurrente de la gente que le hacen a los pastores si sus hijos están en el ministerio o no. Pero también los hemos elegido porque en la fantasía, en la conciencia colectiva de los evangélicos, pareciera que si hay dos mundos, dos ámbitos de la vida, donde el cristiano no puede hacer pie en su vida ética, sostener sus valores, es el de los negocios y la política. Y la política. Es decir, esos dos ámbitos están manchados, ¿no? Sí. Quizá un tercero sería el del arte, claro, también, que también está bajo la lupa, ¿verdad? Contame, Sebastián, ¿cómo vivís vos en un ámbito de los negocios donde aparentemente lo único que cuenta es el principio de la ambición, del lucro, y por supuesto que eso existe porque si no, no existirían los negocios, ¿verdad? Pero ¿cómo se vive allí y cómo puede ser la contribución de un cristiano en ese mundo? Mira, yo creo que es interesante lo que dijiste, ¿no? Porque para mí es exactamente lo contrario. Es precisamente
porque el ámbito de la política y el ámbito de los negocios son los dos ámbitos, puede ser el arte, pero tomemos estos dos, ¿no? Creo que son los dos ámbitos de más impacto, más influencia en la sociedad, ¿no? En el ámbito de la política, primero porque el ámbito de la política establece las reglas de juego, ¿no? Para conducir negocios, para conducir actividad económica, para la vida civil, es decir, cómo las personas se conducen, ese marco regulatorio, a través de las leyes, a través de las políticas, etcétera, es donde, digamos, se determina la manera en que una sociedad opera, ¿no? Está esa influencia. El lado de los negocios es muy simple. Los negocios tienen una influencia enorme porque los negocios son los que tienen el capital. Es decir, y cuando hablamos de capital no hablamos solamente de dinero, hablamos de capital humano. Y entonces son dos instrumentos, dos ámbitos que bien usados y si trabajan bien conjuntamente pueden tener un impacto enorme en la sociedad y de hecho lo tienen. Cuando está bien usado favorece a una sociedad, cuando está mal usado, bueno, no hace falta mencionar muchos ejemplos. Es precisamente por eso que tiene que haber presencia, tiene que haber líderes, tiene que haber hijos de Dios que tengan un propósito claro, ¿no? Que usen todas esas habilidades, todo ese aprendizaje que lograron a través del esfuerzo, a través del desarrollo de su vocación, para en última instancia tener un impacto positivo en la sociedad, ¿no? Y es precisamente ahí donde Dios necesita hijos consagrados que tengan esa claridad para poder tener una influencia positiva en la sociedad, ¿no? A veces se demoniza a las corporaciones, a las compañías, porque tenemos una mentalidad de que los negocios están solamente para hacer dinero. Yo creo que todo tiene que ver con una cuestión de finalidad, es decir, ¿cuál es el rol que cumple esa compañía? Sí, generan los recursos. No es malo que generen los recursos, lo que es malo es, bueno, ¿qué haces con esos recursos? ¿Cómo usas esos recursos para beneficiar el ámbito, el entorno y el contexto donde esa organización se mueve? Y hoy es muy interesante porque cada vez más las compañías están asumiendo un rol, lo que decías vos de responsabilidad social, que muchos gobiernos no pueden. No pueden porque no está en la agenda o no pueden simplemente porque no tienen los recursos para hacerlo. Y hay muchas compañías que están empezando a asumir ese rol, decir, hey, a ver un momentito, no estamos acá nada más para vender productos y servicios, hay algo más que podemos hacer en una sociedad para poder devolverle a la sociedad lo que la sociedad nos da. En definitiva... Ahí, Seba, escúchame, alguien que nos está viendo podría decir, pero ¿cuánto de esa responsabilidad social es una fantochada, es una... y precisamente por eso, porque el canal está, sea que la motivación original no haya sido la mejor, el canal está, precisamente cuando hay un hijo de Dios metido allí para poder canalizar eso, la motivación cambia, ¿verdad? Totalmente. En definitiva, es una cuestión de cómo uno puede, cuando hablamos de influencia, ¿no? Cómo uno puede influenciar las decisiones que se toman, ¿no? En un día cualquiera uno toma muchas decisiones, ¿no? Y cuanto más importante, o mejor dicho, más relevante es la posición que uno tiene en una compañía, está tomando decisiones que impactan a cada vez más personas, ¿no? Y yo creo que está en eso, está en la motivación. ¿Qué es lo que uno quiere en última instancia lograr con esa influencia que uno tiene? Y yo uso la palabra influencia porque no me gusta usar la palabra poder, porque tiene una connotación negativa, ¿no? Cuando uno va creciendo y va desarrollando su carrera y tomando posiciones de cada vez más responsabilidad, existe un mayor poder, y es un poder en la toma de las decisiones que estamos hablando. Pero a mí no me gusta hablar de poder porque tiene una connotación y a veces se usa mal ese concepto. Pero sí de influencia. El rol que tiene el cristiano en esas posiciones, es decir, bueno, con esta decisión que estamos tomando, ¿cuál es el impacto que va a producirse? Es tener una idea mucho más, una noción mucho más holística del efecto que las decisiones que un negocio, una compañía cualquiera
puede tomar impactan no solamente en el negocio a corto plazo, sino en los empleados de la compañía y este ecosistema que yo estaba hablando. Una compañía trabaja con proveedores, con clientes, con distribuidores. Hay todo un ecosistema al cual esta organización afecta. Y tener esa idea de decir, bueno, ¿cómo una decisión que yo tomo va a afectar esto? Y decir, ¿esto es bueno? Es decir, más allá de que pueda haber un beneficio de lucro, ¿realmente esto es bueno? ¿Qué diría el Señor al respecto? ¿Cómo puedo juzgar esta decisión que estoy tomando a la luz de del propósito que uno tiene y a la luz de los principios cristianos y de los mandatos de Dios? Ahora, es difícil, a veces uno toma 30 decisiones en un día, no podés irte un cuartito a hacer un devocional de 35 minutos a ver qué Dios me dice, porque perdiste el tren. O sea, hay que ser práctico también. Pero eso uno lo tiene que hacer antes. Cosa de que cuando se presentan estas situaciones espontáneas, uno inmediatamente puede reaccionar y decir, esto es bueno, esto es malo, y de una manera auténtica, no como muchas compañías hoy lo hacen, porque saben que se pueden beneficiar, puede limpiar la imagen de la compañía, sino hacerlo con un verdadero sentido de autenticidad, porque es lo que uno cree que Dios quiere y es como esa organización puede tener un impacto positivo en el contexto social y económico en el que se desarrolla. Qué bueno, qué bueno. Gaby, una de las cosas que yo valoro de tu tarea en estos años es que no solo vos creciste en tu vocación, en tu desarrollo como político, como gobernante, sino que le abriste la puerta a decenas de jóvenes cristianos, evangélicos, que están hoy en áreas de influencia, usando la palabra de Sebastián, en la sociedad, ¿no? Contanos un poquito de esto y sobre todo porque probablemente haya gente joven también que quiere, que siente que el mundo del gobierno, de la política, también tiene un llamado para ellos. Contanos un poquito cómo ha sido el proceso y cómo tienen que esos jóvenes pensar el tema para poder ingresar a ese mundo. Bueno, quizás te pongo el ejemplo, les pongo el ejemplo concreto que tal vez para mí, digamos, fue de mucha luz. La primera posición más de liderazgo y de conducción de equipos y de armado de equipo que tuve hace ya algunos 6 años atrás, cuando tuve que armar el equipo, bueno, ahí como que una cosa es ingresar a un equipo ya conformado, el cual uno forma parte de una pieza, y otro es cuando uno tiene la responsabilidad de conformarlo y cuando uno tiene que empezar a detectar algunas características, cualidades, perfiles, con personas con las que uno va apuesta a cumplir metas, desarrollar tareas, pero también pasar el tiempo, tener conversaciones, tomar decisiones, recibir influencia, influenciar, escuchar consejos, dar consejos, vivir, ¿no? Y para mí eso fue como un momento de mucha carga respecto de con quién me imaginaba pensar en ese momento los 4 años o el proyecto de 4 años que estábamos iniciando allá por el 2015. Y compartiéndolo con otro de los pastores de la iglesia, tuvimos como la carga de tenemos que asociarnos, juntarnos, compartir este camino que en mi caso lo estaba iniciando con otras personas que tuviéramos el mismo propósito, algunos un poco más avanzados en su carrera, otros en una fase más incipiente, pero que pudiéramos compartir y complementar los dones, otra vez tomar esas 30, 60 mil decisiones diarias en conjunto, compartir consejos, compartir aprendizaje, compartir procesos de curación de heridas y todo lo que es la vida, ¿no? Y ahí es que iniciamos un proceso de empezar por lo menos a ampliar esa conversación, a compartir esas inquietudes con otras personas que sospechábamos que podían tener la misma mirada, el mismo propósito, la misma vocación. Y empezamos buscando en la propia congregación con 4 o 5 y después esos 4 o 5 fueron recomendando y señalando otros 4 o 5 que conocía cada uno de ellos y ahí empezamos a conformar
una red, y en la medida en que, bueno, que fuimos creciendo y ocupando lugares donde la conformación de equipos y la necesidad de ocupar espacios se fue ampliando, también pudimos, digamos, ya que teníamos esa red, ya teníamos cierto bagaje de experiencia, de camino transcurrido, bueno, empezar a trabajar juntos, a conformar otros equipos, entendiendo que el propósito tiene un componente colectivo que es central. Otra vez, el propósito, entre otras cosas, es cómo uno decide pasar sus horas, sus días, con quién, de qué forma, hablando, con qué conversaciones, hablando de qué temas, pensando de qué forma, cómo vinculamos las distintas esferas, la familiar con lo laboral, con lo eclesial, con todos los lugares donde uno invierte y pasa ese tiempo. Entonces, para nosotros es re importante poder estar entre varios que compartimos esta mirada, el propósito, los valores, palabras que vamos recibiendo de Dios. Actualmente en el lugar donde estábamos, en el Instituto de Vivienda y en el Ministerio de Desarrollo Humano acá en la ciudad, somos casi 30 jóvenes de distintas congregaciones que estamos en distintos lugares de toma de decisiones y conformando un equipo muy grande, y fue para un año muy, muy complejo como fue el 2020, como ya arrancó el 2021, fundamental para acompañarnos, para vivirlo, y también es una invitación hacia adelante a animarnos a pensar el futuro con algunos proyectos más o menos ambiciosos de transformación de una realidad que nos duele, que nos incomoda, que nos interpela. Bueno, hacerlo juntos, compartiendo miradas, valores, expectativas, dones, etc. Para mí, modestamente, y no tengo mucho para aconsejar, pero si hay algo que yo pudiera compartir, sin duda sería que cada uno que tenga una vocación, un propósito, se junte, se acerque con algún otro que esté con el mismo llamado. Ya sea que esté un poquito más avanzado y que quizás pueda aprender del recorrido hecho, pero también alguno que quizás lo tenga de forma más incipiente para también poder hacer algo de docencia y hacer, digamos, transitar la vida, sobre todo en espacios que son complejos, que tienen presiones, tensiones y códigos propios, hacerlo de a muchos, hacer de la experiencia algo compartido. Hay un elemento, Gaby, de lo que vos decís, que uno siempre se hace la pregunta, ¿no? En estos ambientes hostiles, ¿cómo el cristiano puede hacer una diferencia? ¿No? Y yo creo que hay algo que es clave, sobre todo si uno está en una posición de responsabilidad, y tiene que ver con el estilo de liderazgo. Hoy se habla mucho de un estilo de liderazgo que se denomina liderazgo auténtico. Yo usé hace un ratito la palabra auténtico, pero lo dije a propósito porque para mí es fundamental. Y creo que esto es algo que debe ser distintivo en quienes tienen una vocación de servir a Dios. Liderazgo auténtico. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a elaborarlo brevemente, ¿no? Pero hay tres cosas. La primera tiene que ver con un conocimiento profundo de uno mismo, ¿no? Es decir, como líder uno tiene que empezar por conocerse a sí mismo, ¿no? Conocer sus fortalezas, conocer un poco sus debilidades, conocer hasta dónde uno puede llegar, hasta dónde uno necesita de los demás. Vos, Gaby, decías, ¿no? Dar consejo, pero también recibir consejo, ¿no? Y todo parte de un conocimiento profundo de uno mismo, de una identidad que uno tiene como líder. En el caso de los cristianos es bastante claro, nuestra identidad está definida a partir de la persona de Jesús, ¿no? En la Biblia hay muchísimos ejemplos de Jesús como líder, ¿no? Y cómo nosotros podemos identificarnos con Jesús a través de nuestra función de liderazgo, ¿no? Esa es la primera, conocernos bien a nosotros mismos. Lo peor que le puede pasar a un líder es estar ciego a cómo uno es, ¿no? Y cuáles son las cosas que dañan a los demás, y cuando esa influencia que está teniendo es negativa por su manera de operar. La segunda cosa tiene que ver con lo que puede llamarse una moral internalizada, es decir, cuáles son esos principios, ¿no? Los códigos propios bajo los cuales uno actúa, uno toma decisiones, uno interactúa con otras personas, ¿no? La clave de un liderazgo auténtico es la autorregulación de
nuestros propios comportamientos con otras personas. Porque cuanto uno más alto llega en una organización, más influencia tiene sobre las personas. Cuando uno se para delante de un auditorio, puede hablar con 500 personas y dice, vamos a hacer esto, y las 500, 600, 1000, 5000 personas te siguen, uno está ejerciendo una influencia. Pero es muy importante la autorregulación y la congruencia de los actos de uno con lo que uno realmente cree, ¿no? Una de las grandes razones por las cuales hay una gran crisis de liderazgo es que muchos líderes no actúan en función de lo que realmente creen. Muchos ni siquiera saben lo que creen, porque no se conocen a sí mismos, porque no tienen un propósito definido, no tienen un norte que define esa moral internalizada, ¿no? Entonces, es conocerse a uno mismo, tener bien en claro de cuál es el propósito, cuáles son esos principios, dónde uno traza la línea, en ámbitos políticos, en ámbitos empresariales, la línea siempre se está moviendo y uno tiene que decir, no, momento. Hasta aquí. Hasta acá llegué. Y tenerlo bien claro. La tercera cosa creo que tiene que ver con una transparencia intrínseca en la manera de relacionarnos con las personas, ¿no? Porque no alcanza con ser de determinada manera o creer en determinadas cosas si uno no lo exterioriza, ¿no? Y los líderes auténticos son aquellos líderes que son muy conscientes y muy honestos con ellos mismos y con los demás en lo que creen y dónde trazan esa línea, ¿no? La crisis de liderazgo, una de las razones más grandes por la crisis de liderazgo es que están estos líderes veleta, ¿no? Que según cómo va la cosa, y vos, Gaby, quizás lo vivís muchísimo en el ámbito político, tipos que plantan o golpean el puño contra la mesa diciendo esto es lo que yo creo y a la semana siguiente hacen completamente lo contrario. Lo mismo pasa en el ámbito de negocios. Y eso genera una desconfianza. Y eso es lo que hoy genera la crisis de liderazgo. No hay líderes que se conocen a sí mismos, que tienen un sistema de valores y actúan en consecuencia y son congruentes con ese sistema de valores y que exteriorizan eso. Lo más difícil para un líder siempre es exteriorizar las debilidades. Pedir ayuda, pedir consejo, como decía Gaby, ¿no? Y es sorprendente cuando un líder auténtico, ¿no?, se pone en esa posición de mostrarse vulnerable, cómo reaccionan las personas. Porque en definitiva somos seres humanos. En definitiva, el concepto es que uno se muestra débil y es una señal de debilidad, ¿no? Vos sabés que a mí me un pasó líder Una no se debe comprensión permitir. equivocada de lo que es el poder. Claro. Volviendo al caso de... Eso es poder y no liderazgo, ¿no? Claro. Estar en una de las cosas que a mí más me sorprendió, ¿no? Cuando nos mudamos a Moscú, yo tenía esta imagen de los rusos así, gente fuerte, muy directa, y lo son, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ¿cómo puedo influenciar a un grupo de gente sin entrar pateando la puerta, golpeando el puño sobre la mesa? Pero me di cuenta que la vulnerabilidad, mostrarse vulnerable, mostrarse humano frente a un grupo, donde uno se para delante de un grupo de ejecutivos y uno puede decir, la verdad no tengo la menor idea cómo resolver esto, necesito de su ayuda. Eso crea una confianza, ¿no? Un poco lo que Gaby decía recién, cuando el líder dice, esto lo tenemos que resolver entre todos porque yo no sé todo lo que tengo que saber para poder resolver esto, ¿no? Y esto es clave en el liderazgo auténtico. Yo creo que acá es donde los cristianos tenemos que buscar la manera que Dios opere a través de nosotros con un verdadero sentido de autenticidad, una transparencia que en estos dos ámbitos en particular no siempre se ve. Y que creo que es parte de lo que tenemos que hacer. Y tenemos que ser, promulgar este estilo de liderazgo y ser los primeros en decir, yo soy un líder cristiano que tengo claridad, tengo un llamado de Dios, tengo un propósito, sé para dónde voy, me conozco a mí mismo, conozco mis debilidades, escucho a los demás y opero en función de mi sistema de valores. Qué bueno. Y sobre todo, perdón, porque tener esa conciencia, ¿no?, nos ayuda a enfrentar las presiones, ¿no? Cuando la influencia se convierte en poder, mucho cuidado, porque el poder encandila y nos lleva a veces a distraernos de por qué estamos ahí,
Qué bueno, qué bueno. Ya tengo el bosquejo del mensaje del domingo. Del domingo, Pablo. viste, usa 3 puntos. 3 puntos como vos. Los 3 puntos. No podía ser. Hijo de tigre, te dije. Es decir, conocerse a uno mismo, dónde trazar la raya, la moralidad internalizada y transparencia. Levanten la mano los que quieran recibir el don de... Podemos agregar unos más si querés, pero no, los tres suena bien, siempre los 3 puntos como que cierra. Me quedé con una cosita enganchada en lo que vos decías antes, ¿no? Hay algo maravilloso de estos más de 30 jóvenes, en el caso de Gaby, pero seguramente en otros ámbitos se repite, y es que están haciendo una tarea realmente elogiosa por los que no son cristianos. Pero ahí surge un problema, Gaby, y que muchas veces lo hemos charlado. Mucha gente que está en áreas de poder y de influencia te dicen a vos: tráeme más jóvenes evangélicos, porque los jóvenes evangélicos que hemos conocido no te generan problemas, saben trabajar en equipo, etcétera, ¿no? Tienen actitud de servicio. Y allí nos falta la pata de la que hablaba a veces Pablo, que a vos te agarra un poco la desesperación de decir: para esta posición no hay gente preparada. No hay gente preparada, ¿no? Hablarle a estos chicos que por ahí tienen un llamamiento, sí, como decíamos antes con Pablo, ellos no salen de generación espontánea, ¿no? Es decir, hay mucho trabajo, capacitación, estudio para poder llegar aquí, ¿no? Entonces, todas esas virtudes que los no cristianos ven en estos jóvenes se terminan a veces diluyendo a la hora de que tienen que presentar un currículum. Y cuando están en la línea de partida, en la carrera, el mundano, por llamarlo de alguna manera, el no cristiano tiene mejor currículum que el cristiano. Hablanos un poquito de esto, o hablarle a los chicos, ¿no? Sí, puedo hablarlo con más dudas, cuestionamiento, digamos, y lo abro a que conversemos, porque no tengo... Te estás demasiada haciendo transparente. Tercer punto del evangelista. Empezamos bien. Del aprendizaje. No, sí creo, hay algo de lo que decía Sebastián que me gustó a la hora de describir estos dos ámbitos, digamos, la política y el mundo de los negocios, como tal vez dos de las arenas más importantes en las que convivimos o se rige el mundo. Y, digamos, la importancia, esos son los dos espacios más importantes, ¿no? De poder integrarlos, liderarlos, transformarlos. Entonces, lo primero es la necesidad imperiosa de estar ahí, de formar parte, en el caso de la política, de ocupar espacios, de no ser solamente comentaristas críticos de la realidad, que eso es importante, pero también ser creadores, partícipes, y otra vez, con el afán, obviamente, de transformar, porque, otra vez, nos duele, nos incomoda la realidad social argentina, ¿no? Pero, digamos, y posiblemente lo mismo sea para los negocios, la importancia de ser parte, de animarse a participar, a formarse, a hacer experiencias, a tener situaciones desafiantes y a todo lo que implica. Eso, número uno. Número dos, como decía Pablo al principio, no es solo ser parte, sino que esa participación tiene que ser trascendente, tiene que ser distinta, sino, digamos, la invitación sería no más de lo mismo. Sería, digamos, sería innecesaria la invitación. La invitación es no solo ser parte, sino que esa participación sea trascendente, sea efectivamente relevante, que traiga transformación, que traiga otra perspectiva, otra mirada, otros valores, otros principios. Y eso requiere, entre otras cosas, mucha formación, mucha excelencia, mucho esfuerzo, mucha resiliencia, mucha persistencia. Y ante eso, bueno, digamos, todo eso
lleva tiempo y lleva procesos, ¿no? Y nos cuesta en etapas más de inmediatez a la hora de concebir cosas, deseos, gustos, nos cuesta atravesar procesos, pero la única forma de ser parte y ser parte trascendente, transformacional, relevante, tiene que ver con mucha entrega. Después, la grandísima ventaja de que si uno, digamos, hace esa ofrenda de tiempo, de esfuerzo, de levantarse y volver a intentarlo, etcétera. La grandísima ventaja que nosotros tenemos es que contamos con un montón de herramientas, de elementos. También decía Sebastián algo recontra interesante. Nosotros tenemos dos componentes centrales. Nosotros tenemos identidad y propósito. O sea, tiene sentido todo lo que vivimos, todo lo que somos, todo lo que nos trajo hasta acá, y también tiene sentido lo que viene. Eso es una ventaja a la hora de atravesar cualquier circunstancia, cualquier tiempo de incertidumbre, cualquier grupo humano, lo que sea. Tremenda. Hablabas de debilidad también, saber que en la expresión de la debilidad es donde le damos margen a Dios para que perfeccione su poder, es extraordinariamente transformador. Entonces todo eso y un millón de cosas que vamos descubriendo en la Biblia y que ustedes nos vienen enseñando lunes a lunes también, son elementos centrales, adicionales a ese esfuerzo, que hacen que después la trascendencia sea posible. Obviamente tiene que estar precedida por ese esfuerzo, ese sacrificio, esa ofrenda, esa entrega, esa perseverancia, ¿no? Pero sí, la invitación inicial es a ser parte y animarnos a soñar y a ser parte activa de transformar la realidad. Muy bien, yo tengo una última pregunta, Pablo, y después te voy a pedir que ores por las diversas vocaciones, ¿sí? de nuestra gente. Además de enseñarte a tocar la batería y a vos el saxo, esta iglesia, ¿qué elementos les dio? Digo esta porque es la donde ustedes surgieron, ¿no? Pero para cualquier congregación. ¿Qué elementos que uno los va incorporando inconscientemente, como la mayor parte de las cosas que forman parte de nuestro aprendizaje de la vida? Pero como ustedes son dos jóvenes con capacidad de reflexión y de mirar para atrás y decir, esto, la verdad es que en esta carrera con la competencia yo me doy cuenta que el otro iba en un Fiat 600 y yo en una Ferrari, porque esto lo había aprendido sin darme cuenta en la iglesia, ¿no? Para mí, Carlos, tiene que ver con, te diría, una mentalidad, algo que está en el ADN de esta iglesia. Y es que esta iglesia siempre promovió a la congregación, ¿no?, a buscar a cada uno individualmente ser la mejor versión de uno mismo que uno puede ser, ¿no? Qué bueno. Sí. Esta es una iglesia que nunca se conformó con predicar la palabra de Dios con una actitud casi hasta hedonista, de decir, venimos acá nosotros a recibir. Yo creo que esta es una iglesia que tuvo siempre una misión que cumplir en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En una ciudad difícil, donde los dos ámbitos, el de la política y el de los negocios, son muy difíciles, ¿no? Pero la misión de esta iglesia, yo creo que siempre estuvo la claridad de que la misión de la iglesia del centro se cumple a través de su congregación. Así como nosotros somos instrumentos de Dios, como ustedes decían en un programa anterior, ¿no?, para que esos milagros sucedan. La iglesia siempre tuvo muy clara que la misión de la iglesia, los instrumentos de la misión de la iglesia, son su congregación, las personas que están dentro de su congregación. Y dentro de esa congregación hay una diversidad de vocaciones, una diversidad de llamados, una diversidad de talentos, y eso fue algo que en los no sé cuántos años estuve en la iglesia, lo viví muy de cerca, ¿no? Porque activamente la iglesia promovía eso. La misión, volviendo a la pregunta original, el ministerio de la iglesia no está dentro de este santuario hermoso. El ministerio de la iglesia está del otro lado. Y hay recursos, como decíamos, recursos financieros, recursos humanos, con los que la iglesia cuenta a través de las vocaciones y las capacidades de las personas para cumplir con esa misión. Yo nunca me imaginé que iba a estar donde estoy hoy, ¿no? Con la responsabilidad, esa es otra palabra que no hay que olvidarse, ¿no?
con la influencia viene una gran responsabilidad delante de las personas, pero sobre todo delante de Dios, porque cuando Dios dice a los muchos que se les da, a muchos se les va a pedir, tendemos a pensarlo desde un punto de vista de recursos económicos. Dios va a decir, ¿qué hiciste con todo ese poder y toda esa influencia que yo te di, ¿no? Pero cuando yo reflexiono en mi propia experiencia, nunca me imaginé que iba a poder estar donde estoy, pero siempre tengo presente esas enseñanzas, ¿no? Que en última instancia apuntaban a sé lo mejor que vos podés ser, conforme a la voluntad de Dios, conforme a las oportunidades que tenés, conforme a los recursos que tenés, y creo que eso ha sido una bendición en mi vida y tiene mucho que ver con el ADN de la Iglesia del Centro, una iglesia comprometida con el ministerio que, de nuevo, está del otro lado de la puerta. ¿Y vos, Gaby? Sí, yo suscribo completamente lo que dice Sebastián, y mientras lo decía, me venían un montón de imágenes, de cosas, de enseñanza de ustedes dos y más recientemente del pastor Daniel, Sebastián, Javi, Flor, Mango, Tuti, Vicky, Juan y todo el equipo pastoral. Y justamente tal vez en esa pluralidad y en que acá hay una familia que en los momentos difíciles siempre está, en los momentos... Un lugar donde compartirla, donde llorar con los que lloran, donde reír con los que ríen, donde uno aprende. Mirá, lo voy a resumir solo en una imagen que posiblemente no sea la más profunda, pero la más reciente. Tengo una hija de 1 año y 5 meses. 5 meses. Una de tus dos. La más chica. La más las grande dos son tiene nietas 4. mías, quiero que se Hay que aclarar por las dudas. Y obviamente vivió de esos 17 meses, unos 9, 10 en pandemia, casi sin salir de casa. Y de esos 9, 10, digamos, solo tuvo poquito registro de este lugar, ¿no? De venir acá a congregarse, a compartir. Y hace poquito, fines de semana, 1 o 2, vino después que era una bebita recién nacida, ¿no? Y para mí entrar con ella acá y decirle, y le iba hablando al oído como si entendiera esto, pero me lo decía a mí mismo en alguna forma medio extraña, decir, bueno, acá está, esta es tu casa, esta es tu familia, esta es la familia con la que vas a vivir, con la que va a estar siempre, la que te va a ayudar, la que te va a enseñar, la que vos vas a bendecir y te va a bendecir, y la que a mí me encantaría que vos decidas estar siempre vinculándote, ¿no? Y para mí es eso, es acá en mi familia, con líderes y pastores extraordinarios que me han dado un montón de enseñanzas. Algunas las he tomado, otras ni fueron, algunas de las que describía muy bien Seba recién, pero incluso más allá de todo lo tremendo que ustedes siembran y sembraron cada fin de semana, acá hay una casa, una familia que te recibe cuando te gastaste tu parte de la herencia y querés volver de los cerdos, te recibe cuando estás en el árbol como Saqueo, te recibe cuando otros te están por tirar un piedrazo, que siempre te está recibiendo, abrazando y edificando y enseñando. Eso para mí es la iglesia. Amén. Ya tenemos otro sermón para el otro fin de semana. Pero qué bueno. ¿Eh? Te desafiamos a estas dos cosas, a que saques la mejor versión de vos mismo y a que seas parte de la comunidad. En la palabra profética de este año te decía que las peores enfermedades que vienen para el 2021 no son las producto del contacto, sino las del aislamiento. La gran pandemia que viene es la pandemia de la salud mental, de las depresiones, de las crisis de pánico, de angustia. Eso se sana con comunidad, con familia. Sacá tu mejor versión en lo que Dios te llame y sé parte de una familia que te cubra aquí o en la ciudad donde nos estás viendo, una familia de la que seas parte, de la que te cubra, con esta visión que decía Seba también, del ministerio fuera, pero con una familia que te integra y de la cual vos tenés sentido de pertenencia. Pablo, quiero que ores por todas las vocaciones. Nos dejaron mudos estos tipos. ¿Viste vos? Es difícil a vos y a mí que nos dejen callados, ¿no? Bueno, quiero que ores por las vocaciones de toda la gente. Amén. Oramos. Señor, qué maravilloso es saber
por lo que nos enseña tu palabra y lo que nos enseña también el Espíritu Santo, de que cuando nos creaste a cada uno de nosotros, además de darnos ciertas condiciones físicas, anatómicas, de crear nuestra inteligencia y de darnos inclinaciones sobre ciertas o sensibilidad sobre ciertas áreas de la realidad, pusiste dones en todos, en cada uno de nosotros, talentos, pericias, capacidades, potenciales que es nuestra responsabilidad ahora desarrollar y de alguna manera poner a tu servicio. Todos, aun aquellos que quizás no tienen todas las capacidades físicas disponibles y todos los recursos intelectuales disponibles, a todos nos has dado un tesoro que guardar, desarrollar, expresar, compartir. Y necesitamos mucho de la asistencia de tu Espíritu Santo, cada uno de nosotros, para descubrir esas capacidades, esos talentos y dones y ponerlos por obra. Reconocemos también que no siempre estamos dispuestos a hacerlos, a veces por temor, por timidez, por cuestiones en el ser interior de nuestra vida que bregan en contra de nuestra libertad de ser lo que debemos ser en Cristo, y necesitamos la asistencia de tu Espíritu. El Espíritu que nos ha dotado, necesitamos que sea también el Espíritu que nos habilite, que nos coloque en la acción, utilizando todas estas herramientas, primero para tu gloria, segundo para la bendición de quienes nos rodean, y tercero también para la satisfacción y sustento y realización plena de cada uno de nosotros. En estos tiempos donde las identidades están tan confundidas, donde de veras cuesta mucho, especialmente a los más jóvenes, saber quiénes son y para qué están acá en este mundo, necesitamos de tu dirección, de tu asistencia. Que aquellos que invocan tu nombre por la obra de tu Espíritu Santo en su ser interior puedan descubrir estas capacidades y encontrar también las oportunidades que seguramente están esperando para poder invertir estos talentos y obtener el fruto que vos esperás de cada uno de ellos. Y por aquellos que no te conocen, pero que quizás están viendo este programa, ayúdalos a dar el primer paso, que es invitar a Jesús a su vida, de modo que el Espíritu Santo pueda habitar en ellos y hacer esto que estamos pidiendo para quienes ya son hijos tuyos. Descubrir esas habilidades, talentos, pericias, dones, con los cuales servirte, servir al prójimo y también ser bendecidos ellos mismos. Que en este momento tu Espíritu Santo a cada uno esté dándole esa cuota de luz, de discernimiento, esa apertura del entendimiento para encontrarse consigo mismo y con estos tesoros, talentos, estas monedas que son más valiosas que el oro, para con ellas trabajar sus vidas, bendecir a los demás y encontrar satisfacción y bendición para ellos mismos. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Bueno, gracias Sebastián, gracias Gaby. Espero que haya sido esta edición especial de Odres Nuevos, edición deluxe, ha sido de lujo, ¿no? De lujo. De Odres Nuevos. Si te gustó, escribinos allí, así repetimos la experiencia en otros programas con otros invitados.
para darle también un poco de riqueza a nuestro Que programa. también escriban si quieren que nos convertamos en los nuevos conductores. Me gustó la Quiero ver idea. ahí en el chat, ¿no? Vamos a poner una votación. Escúchame, hasta el Pongan número- likes. hasta los programas anteriores lo hacía él en su casa, yo en la mía, así que vos lo podés hacer en Moscú y... Lo único, Gaby, el horario, ¿no? hay Sí, 6 horas de no van a diferencia. serruchar el piso. Estos son tremendos. No les podés dar un espacio, los dos, ¿viste? Son... Bueno, Dios te bendiga mucho, te queremos mucho, que el Señor te bendiga, bendiga a tus seres queridos, bendiga toda tu actividad. Tenés mucho para hacer en esta tierra, no importa cuál sea tu lugar. Te abrazamos y te bendecimos y te esperamos la semana que viene.